Hola, ¿cómo estáis? Hoy quería hablaros un poco sobre Borja Fernández, que se ha convertido en el nuevo entrenador del Lugo. Hablar un poco sobre lo que se puede dar en el Lugo a partir de la próxima temporada, claro, dependiendo de los jugadores que tengan, pero hablar sobre la idea de juego que tiene Borja Fernández como entrenador. Borja Fernández que empezó entrenando en la cantera del Real Valladolid y que en las dos últimas temporadas asumió las riendas de la Unión Deportiva Ourense en tercera federación y ha conseguido dos ascensos consecutivos, ¿no? De tercera federación a segunda federación y de segunda federación a primera federación en esta última temporada. Ahora llega el Lugo, donde bueno, a priori va a tener más posibilidades de hacer todavía más cosas y donde, bueno, de alguna manera se va a poner a prueba, ¿no? A sí mismo como entrenador. Es un reto a priori más complejo, ya que, bueno, el Lugo eh, parece estar llamado a por lo menos luchar por acceder a los puestos de playoff. Yéndonos al último Ourense, al último equipo dirigido por Borja Fernández, ya los datos generales te dan pistas sobre el modelo de juego de Borja Fernández, ¿no? El Ourense en esta última temporada, logrando el ascenso a través del playoff, en su grupo, en el grupo primero de segunda federación, a pesar de ascender, fue el 12º equipo más goleador, el 12 de 18 equipos, ¿no? Marcó 40 goles en 34 partidos disputados, que es una cifra no es muy alta para ser un equipo que ha ascendido, ¿no? Pero esto te da ya pistas, te da a entender que ha sido el Ourense de Borja Fernández no ha sido un equipo que construyera ataques, muchos, ¿no? Muchos ataques, que sobrevalorara en la cantidad de sus ataques, sino que ha sido un equipo que ha sacado muy bien el balón desde atrás y que ha construido ataques de calidad, ¿no? Ataques de que cada vez que llegaban a área o a campo contrario, mejor dicho, lo hacía en condiciones favorables para marcar goles, ¿no? Entonces sus goles, aunque fueran menos que más de la mitad de los equipos del grupo, eran goles de valor victoria. Y también otro dato muy clarificador es que el Ourense fue el cuarto equipo menos goleador. Y eso que el Ourense de Borja Fernández ni mucho menos era un equipo defensivo, ¿no? Que defendiera un bloque bajo, todo lo contrario. Eso era un equipo que se manejaba entre la presión alta y el bloque medio. Pero ese dato de que era el cuarto equipo menos goleado, con 34 goles encajados, es decir, una media de un gol cada partido disputado, llegó sobre todo por lo que dije, por la presión alta o bloque medio, pero también por su mentalidad de controlar el juego desde la pelota, ¿no? De, de, de llevar el peso del partido, de dominar la posesión y sobre todo en el momento de recuperar el balón apostar más por una vía más conservadora, ¿no? De reorganizar el ataque, ¿no? Era un equipo que eh, priorizaba más mantener el control que adentrarse en un contexto de partido de ida y vuelta donde mm, no se sentía tan cómodo o vamos a decir que a Borja Fernández no le gusta, ¿no? Como su idea de entrenador, prefiere tener el control a través de la posesión.
eh, en los partidos donde más se nota, a mi juicio, la mano de un entrenador, además de en la motivación con la que se van los jugadores, que estaría el entrenador, ¿no? Esa motivación antes del partido, además de esa motivación y sobre todo del equilibrio, de la fase de equilibrio, de mantener, mientras el equipo ataca, mantener al equipo bien equilibrado, donde más se nota la mano de un entrenador es en la fase de salida de balón. Y este Urense ha sido un equipo que se ha notado muy trabajado en esta faceta de salida de balón. Se nota, sin estar yo presente, pero se nota que en los entrenamientos Borja Fernández ha conseguido que sus jugadores del Ourense, eh, Borja ha creado y ha hecho que sus jugadores vivieran diferentes situaciones de forma consciente en esa faceta de salida de balón, ¿no? Porque luego en la competición, en el inconsciente de la competición, se ha visto cómo sus jugadores rápidamente detectaban esas diferentes situaciones en salida de balón en cuanto a cómo se estructuraba el equipo rival en la presión, en sus movimientos. Los jugadores lo detectaban muy rápido y sobre todo resolvían esos problemas que se encontraban desde la salida de balón, los resolvían además de manera efectiva, de manera muy natural. Algo raro, excepcional en categorías como la segunda federación, donde se apuesta, donde si te encuentras con muchos problemas a la hora de sacar el balón, los equipos acaban apostando mucho por el juego directo, ¿no? Por intentar instalarse campo contrario a través del juego directo, de las segundas jugadas, pero no, el Ourense desde el primer minuto de cada partido ha sido muy fiel a esa identidad de sacar el balón de atrás, ¿no? Los jugadores eh, han demostrado de que Borja Fernández desde el primer día de la pretemporada, ya en tercera federación y en esta última temporada, les ha llenado de muchas herramientas, de muchos fundamentos de juego en esta importante fase de la salida de balón para que ellos mismos sin recibir las indicaciones de Borja, supieran resolver todo tipo de obstáculos, todo tipo de problemas a la hora de sacar el balón, ¿no? Por lo que digo es que el Ourense ha estado muy bien trabajado, se ha notado que ha estado muy bien preparado para sacar el balón desde atrás ante diferentes estructuras de presión y ante diferentes movimientos esperados e inesperados del rival a la hora de presionar. Lo que hacía el Ourense en la gran mayoría de partidos, lo que digo, desde el primer minuto de juego ya buscaba llevar el peso del partido desde la posesión, ser muy protagonista con el balón, ¿no? Entonces, el Ourense sobre todo eh, formaba un bloque de 6 jugadores más portero, porque el portero participaba bastante en esa iniciación del juego y era muy importante para generar ya superioridad y sacar el balón limpio desde atrás. Entonces lo que hacía el Ourense prácticamente de mitad de campo propio hacia la propia portería, ubicar en diferentes espacios a 6 jugadores más el portero y ya dejar estirados, profundos, digamos en otra dimensión a 4 atacantes, ¿no? Con los extremos abiertos, un media punta y un atacante. Entonces, con esos 6 jugadores más el portero, la idea era la de viajar juntos desde atrás, ¿no? Viajar juntos desde atrás y al estar tan cerca entre sí, esos 6 jugadores y el portero, ante una posible pérdida ya estaban muy
preparados para actuar con suma eficacia, ¿no?, ante ese riesgo de perder el balón y empleando el menor esfuerzo posible, ¿no? Porque al estar tan juntos, si se produce una pérdida, que puede ser normal al asumir tanto riesgo, pues al estar tan cerca, utilizas poco esfuerzo, ¿no?, para recuperar el balón, ¿no? El Orense ya asumía muchos riesgos desde atrás, pero asumiendo muchos riesgos, realmente cometía muy pocos errores, ¿no?, en esas situaciones arriesgadas. Y al arriesgar tanto, esos futbolistas, que recordemos venían de tercera federación, era un equipo recién ascendido, pues han sido futbolistas que han crecido mucho a nivel individual por, digamos, salir de su zona de confort. Entonces, ya desde la salida de balón, era un equipo muy bajo, generando superioridad ya desde el portero y posicionado muy bajo, lanzaba muchos pases cortos, eso sí, con ritmo, ¿no? Con los jugadores sin balón, constantemente ofreciendo soluciones, alternando pasillos, alternando pases. Entonces, con esos pases cortos cerca de la propia portería, el arriesgado objetivo del Ourense era el de atraer los saltos de presión para, cuando se produjera ese salto de la presión, encontrar la ventaja a la espalda de esa presión. Lo encontraban con naturalidad, con continuidad, esa ventaja, ¿no? Salto de presión y conectaban a la espalda ese salto de presión con un pase raso, pero también a través de situaciones de tercer hombre. También esa ventaja la encontraban aprovechando uno de los dos espacios débiles que dejaba el rival y que el equipo sabía aprovechar. Uno de ellos era ese espacio que se producía al lado contrario de donde tenían el balón, ¿no? Por ejemplo, llevaban el balón al sector derecho y ya se generaba un espacio débil, ¿no?, en el lado izquierdo. Entonces, los jugadores que estaban cercanos al poseedor del balón le ofrecían soluciones rápidas para llevar el balón a la banda izquierda, en este caso, y el lateral izquierdo ya con un primer control hacia adelante, progresar con los metros liberados y ya conseguir instalarse en campo contrario. Y otro de esos espacios débiles del rival que sabía aprovechar el Ourense de Borja Fernández eran esos espacios entre líneas y entre zonas, ¿no? Como dijimos antes, con los 6 jugadores en iniciación muy cerca de portería y con los 4 atacantes estirando en profundidad, entre medias se generaba un espacio liberado, un espacio bastante amplio, que ese espacio era donde con los centrales, sobre todo los centrales, conduciendo y entregando ese pase entre líneas, pues con los extremos abiertos, pues o el media punta o el delantero, sobre todo el delantero, ¿no?, porque es más difícil defender en ese intercambio entre media punta y el punta, no es más difícil defender para el rival, que no sabe si ir o no, pues el punta caía a ese espacio liberado por dentro para recibir ese pase entre líneas, girarse y ya verticalizar, ¿no? Por lo que digo, realmente posesiones largas sí, pero no eran posesiones, digamos, estériles, ¿no? Y el Ourense de Borja Fernández no se estresaba ante esa presión alta buscada, ¿no? La idea era la de que el equipo rival apretara alto para poder progresar atacando
su espalda. Entonces el equipo ya, el Ourense de Borja Fernández, digamos que generaba ya desde el primer minuto del juego, generaba incertidumbre en el equipo rival porque demostraba una gran confianza para llevar a cabo lo complejo, ¿no? Lo complejo, sobre todo en estas categorías, es decidir de manera tan firme sacar el balón de atrás, ¿no? Y no precipitarse, ¿no? Ser paciente hasta encontrar esa ventaja, ¿no? Entonces, realmente este Ourense construía ataques, realmente ataques de calidad, porque era muy capaz de sacar de forma limpia el balón desde atrás. Y como dijimos antes, si en iniciación era un equipo ordenado, con criterio, ya en campo contrario ya era más atrevido, ¿no? Una vez que superaban la primera presión, esa presión alta traída, ya el equipo se instalaba en campo contrario y verticalizaba, ya buscaba ya situaciones de finalización, ¿no? En ese 4 contra 5, ¿no? Porque al meter 6 jugadores en iniciación, más 7, pues el rival al traer, pues ya te lleva 5 y al dejar 4 arriba, el rival tiene que dejar 5, ¿no? Entonces, realmente cuando ya sorteaban esa primera presión, que tenían la calidad técnica, tanto la calidad técnica como la calidad táctica, porque los jugadores del Ourense en esa iniciación, construcción, tuvieron muy buenas tomas de decisión, ¿no? Tanto con balón como sin balón, ¿no? Los cercanos, ofreciendo muy buenas soluciones, ¿no? Entonces, cuando llegaban al campo contrario, verticalizaban si veían la oportunidad, pero también tenían la inteligencia como para, una vez llegado al campo contrario, si el equipo rival o replegaba bien o estaba bien estructurado, pues el Ourense tenía esa inteligencia para pues, mantener la posesión en campo contrario, ¿no? Y no precipitarse, no tirar a la basura lo tan bien hecho en la iniciación. A continuación vais a ver unos vídeos de esta fase de salida de balón de Ourense, donde se muestra, bueno, que esa mentalidad de llevar la iniciativa del juego y ser muy protagonistas con balón ya desde el propio inicio de la jugada, donde Borja Fernández realmente al equipo le ha dado muchos mecanismos que le han servido, ¿no? para formar para construir esos ataques que decimos de calidad. Atrás con Puime, ese balón retrasado para el guardameta, para Vizoso. Recibe ya en banda derecha de Prado, que buscaba un socio, no encuentra a nadie, tiene que retrasar el esférico. Y el balón que le llega nuevamente al guardameta del combinado visitante. A la izquierda ya la tiene Simón Luca. Puime. Por dentro Viti de primeras, que ya tenía en mente en el rabillo del ojo que estaba rodeado, presionado por dos futbolistas. Optó por retrasar y jugar con Noel. Ahora bien plantado el Vetusta en esa presión. Y el Ourense que no termina de zafarse ni de superar líneas. Viti otra vez a la derecha para Noel. Por dentro de primeras, tocando a la perfección Champi. Samu Prado, bueno, el toque con el exterior del pie de Champi. Recibe el dorsal número 14, qué buena la entrega para la subida de Prado, que puede buscar el centro, balón atrás. Muy cerquita del balón, que nos obligan a jugar, ¿no? De hecho, muy generosos también los esfuerzos en ayudar al compañero, en ir todos a una.
y de momento incomodándole y complicándole de lo lindo al Vetusta poder generar acciones de peligro. Tocaba ya Vizoso. De momento tanto Vizoso como Narváez que no han tenido que intervenir, ausencia de ocasiones claras, pero mucha igualdad, mucho juego, sobre todo en la medular. Tocaba ya Champi, ahora retrasando su posición, incrustándose entre centrales ese dorsal número 14. Buena la acción individual de Noel para ganar metros, para jugar hacia el costado izquierdo con Simón Luca, que puede... Va a tener muy claro el Ourense que en caso de duda, de no poder desplegar otro tipo de juego, pues tienes ahí esa opción de Rufino familiar, que bueno, es un futbolista poderoso físicamente, que va a tener hoy dos centrales y me atrevería a decir que sobre todo Aranda es el que se está emparejando con él, pues una papeleta complicada también, pero desde luego que con esa experiencia que él tiene, con esa fortaleza física, pues seguramente veamos que gane más un balón. Hugo Busto, la abre para Varo Fernández. Varo atrás para Raúl Gil. Raúl Gil sigue con la pelota, presionado por dos jugadores blanquivioletas. El balón que se retrasa hacia Manu Vizoso. Sale bien de la presión al Ourense, que intenta progresar por la banda izquierda. El balón al espacio es bueno, intenta sacar el centro Ourense. Llegaba Rufo con... Bien colocado, muy bien ubicado en todo momento, y eso también dificulta esa labor. También al final hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, que esa última acción de Aranda pues no deja de ser más bien un despeje, pero tiene que recuperar más el esférico, tiene que estar, mi percepción es que tiene que estar un poquito más activo en el intento de robo el filial, y sobre todo de cara a poder tener el esférico, porque desde luego que no se puede vivir mucho tiempo así, no diría a merced del rival, pero sí un poco bajo su disposición, ¿no? Ahora mismo el Ourense, pues en estos minutos no tenemos tanteador de porcentaje de posesión, pero desde luego que tiene que ser bastante alta. Allá va Simón Luca, buen control orientado, progresa el lateral izquierdo de la Unión Deportiva Ourense, balón directamente para Hugo Busto. Hugo Busto que recorta. Hugo Busto buscaba el pase, era muy buena la idea. Partido que acaba de comenzar. Mueve la pelota en línea defensiva la Unión Deportiva Ourense, el conjunto gallego, por mediación de su portero Bruno Rielo. Presión alta del Rayo Cantabria, sale jugando desde atrás el Ourense. Pase entre líneas, de nuevo con el guardameta, ojo la presión de Sergi Valdrich. Está arriesgando Bruno Rielo, pero consigue sacar la pelota a la Unión Deportiva Ourense. Es Pablo Parrilla, avanza metros, supera líneas, el 6 del cuadro gallego, cede más a la izquierda. La pelota, ojo, para Simón Luca, para el cántabro, que la puede poner. La pelota atrás para Valentín Yaichenko, pueden salir el disparo. Retrasa aún más para Raúl Gil. Contra el Promesas, empate a 1 contra el filial del Burgos, derrota por 0-1 contra el Marino. Idéntico resultado, 1-0 cayó en Salamanca y la semana pasada sumó un puntito valioso contra el Real Ávila. Es cierto que no conoce la victoria, pero si vemos el vaso medio lleno, es un equipo que apenas concede goles. Vamos a ver si hoy el Rayo Cantabria está acertado en ataque para perforar esa meta defendida por Bruno Rielo. Ataca el Ourense, puede buscar el 1 contra 1, es buena la acción, ojo que va a pisar área, el envío atrás. A nivel defensivo, el Ourense de Borja Fernández sabía alternar según los momentos de partido, sabía alternar entre una presión alta, un bloque alto y empezar a defender en un bloque medio, pero sobre todo mostrando esa ambición, ese buscar, no esperar el error rival, sino forzarlo, ¿no? Buscar recuperar el balón. Apostaba mucho sobre la presión alto, ¿no? Esa salida del equipo rival desde el portero. En esa presión alta se estructuraba a nivel sistema un 4-4-2, en ocasiones también un 4-1-3-2. Y ahí, en esa presión alta, se veía un equipo ya a lo que se va a dar continuidad a un bloque medio, ya se veía un equipo bastante estrecho por dentro, ¿no? Porque su objetivo era el de orientar los primeros pases del equipo rival hacia un costado, ¿no? Hacia un costado donde el equipo, el Ourense, se sentía fuerte a nivel defensivo y o donde veía que el equipo rival era más débil en la salida de balón, ¿no? Entonces, en esa presión alta,
estrechos por dentro, ya desde la primera línea de atacantes, orientar los primeros pases del rival hacia un costado, y ahí en ese costado los cercanos, el delantero cercano, el extremo, el medio centro cercano, eran muy agresivos al apretar sobre el balón, sobre el poseedor, para forzarle a entregar un envío largo, ¿no? Porque el Ourense confiaba en esa defensa de la línea de 4 para atacar el balón de cara, ¿no? La línea de 4, como alejados, se mantenían muy concentrados para ganar ese balón de cara, ese forzado envío largo, ganarlo de cara. Y los dos mediocentros, el doble pivote, aunque saltaran o se quedaran, da igual, reaccionaban con inmediatez para corregir, para retroceder y llegar a esa caída de balón, ¿no? De la línea de 4, ¿no? Esa caída de balón, a esa segunda jugada. En caso de que el rival tuviera esa precisión técnica, ¿no? Para encontrar un primer pase por dentro, por pasillo interior, esos alejados, ese doble pivote, igualmente estaban muy concentrados para no dejar girar al jugador rival que reciba por dentro y provocar y forzarle a que su siguiente acción igualmente fuera hacia afuera, no fuera una siguiente acción conservadora, hacia afuera, o sea, hacia un costado y hacia atrás, no de manera horizontal, sino de vertical, pero hacia atrás. O sea, que de una u otra manera el Ourense conseguía ahogar la salida de balón del equipo rival en un costado. Esto da tendente que el Ourense era un equipo que no esperaba el error rival, sino que lo forzaba en los diferentes espacios del juego, en las diferentes fases del juego, ¿no? Sin balón, sin tener el balón en esos momentos, era un equipo que sabía controlar el juego, porque, como estamos viendo, no presiona tanto de forma valiente, pero muy responsable, muy comprometida, orientaban el juego rival hacia el lado deseado, ¿no? Hacia el lado donde el Ourense a nivel defensivo se sentía más fuerte, más confiado. Y empezando a defender un bloque medio, en momentos de partido, tanto por el estado del equipo rival como el propio estado del equipo, defendía en bloque medio en 4-4-2, igualmente muy estrecho por dentro, con los extremos bastante interiorizados, ¿no? Concentrando muchos jugadores por dentro, ya con la primera línea de presión, los dos atacantes, que debo decir que habitualmente esa primera línea de presión era formada por un delantero, por el delantero centro, por el punta, el 9, y media punta o medio centro que tenía que ser enérgico, porque, como vamos a decir a continuación, va a tener que hacer muchos metros, ¿no? Entonces, como decimos, 4-4-2, extremos inteligentes, concentraba muchos jugadores por dentro, ya en primera línea de presión, en segunda línea con los extremos por dentro, doble pivote, y añadir a esa estrechez a los centrales. Realmente, desde ese bloque medio, y siendo muy inteligente a la hora de medir saltos, ¿no? Lograban incomodar las posesiones del rival, y sobre todo al concentrar tanta gente por dentro y hacerlo de forma inteligente, exigía al equipo rival a ser muy preciso a nivel técnico en esos pases interiores, para poder progresar por fuera o llegar afuera desde dentro, ¿no?
y al concentrar todo adentro dejaban la responsabilidad a los laterales de los carriles exteriores, ¿no? De defender esos duelos a los que incitaba el propio Ourense, ¿no? Al cerrarse tanto, les incitaba a salir por fuera y los laterales eran férreos en esos duelos, ¿no? Además, los medios cercanos, partiendo desde dentro, igualmente con la presión alta, ¿no? Reacción inmediata para compensar, para equilibrar, para cerrar ese espacio y llegar a la ayuda del lateral y pasar a defender en ese espacio exterior. Y ¿no? Una vez que el equipo rival conseguía superar esa presión, esa línea de presión, habitualmente el Ourense pasaba del 4-4-2 al 4-5-1, ¿no? Como dije, la primera línea de presión está formada por un punta y un media punta, un medio centro bastante enérgico, ¿no? Entonces ese medio centro, una vez que el equipo rival superaba la presión, tenía bastante automatizado ese trasvase hacia atrás para formar 4-5-1 y en esa segunda línea pues todavía hacerse más fuerte por dentro, ¿no? Y en toda la anchura. A nivel de transiciones, el Ourense, empezando por las transiciones ofensivas, como dijimos al principio del vídeo, a ver, es verdad que en situaciones en las que recuperaba el campo contrario y veía posibilidad de ya ir directo a portería, lo hacía. Pero su norma general habitualmente era la de tras recuperar el balón, sobre todo viendo si está presionado o no, era la de una actitud más conservadora de asegurar posesión, ¿no? Recupera un balón en una zona donde estás presionado, entonces el que recupera el balón entrega un pase de seguridad a la cara, al compañero liberado, que, bueno, habitualmente sería uno de los centrales, ¿no? Pase de seguridad, y a partir de ahí empieza a encadenar pases, ¿no? Con la idea de ordenarse, de recuperar orden, de recuperar tranquilidad, y desde ese nuevo ataque construir una mejor situación que la que probablemente hubieran tenido si a la hora de recuperar el balón hubieran acelerado, transitado, ¿no? Es un equipo que se le daba bien, ¿no? Ese segundo ataque. Como decimos, tras recuperar el balón, la apuesta era bastante firme, bastante clara de realizar un segundo ataque organizado desde esa misma altura donde se recuperaba el balón o tras recuperar el balón iniciar ese segundo ataque desde atrás, ¿no? Viendo el juego más, ya viendo el juego de cara y pudiendo estructurarse de mejor manera. Los momentos en los que recuperaba el campo propio, que evidentemente son situaciones en las que el equipo rival está atacando y tiene mucha gente arriba y estás presionado, ¿no? Ahí el Ourense de Borja Fernández tenía muy bien trabajado el mecanismo de tercer hombre, ¿no? Recuperaba el balón en campo propio, cerca de área propia, y tenía bastante trabajado, ¿no? Interiorizado esa situación de tercer hombre con uno de los alejados, ¿no? Por ejemplo, con el punta, ¿no? Tercer hombre que te da a indicar de que no era un equipo que tras recuperar el balón, incluso estando apresurado, ¿no? Estresado por la presión, que se quitara el balón de encima, ¿no? Era tercer hombre bastante preciso, ¿no? Bastante buscándolo con intención para superar
esa primera línea de presión, esa presión inmediata del equipo rival en tu propio campo. Y ya a nivel de transición defensiva, es decir, transición ataque-defensa, cómo actuaban al momento de perder la pelota en campo contrario. En campo propio ya dijimos anteriormente que en la salida de balón, al viajar tan juntos, ya estaban ya muy bien preparados, muy cerca entre sí para actuar con inmediatez y utilizando el menor esfuerzo posible. Pero en campo contrario, tras perder el balón, era un equipo que llevaba muchos jugadores a la zona fuerte. Los llevaba con inmediatez, de que en esa presión inmediata era capaz de igualar o incluso ya en generar una superioridad, ¿no?, en esa zona fuerte del juego, ¿eh? Nada más perder la pelota, el equipo realizaba una presión, los cercanos, ¿no?, a la pelota realizaban una presión bastante agresiva, reduciendo mucho los espacios hacia el balón y exigiendo al poseedor o a dar un paso hacia atrás o prácticamente quitarse el balón de encima o entregar un envío largo, ante el que los alejados en las vigilancias estaban muy atentos o para interceptarlos o no dejar girar al receptor de balón, ¿no? Pero realmente era un equipo que rápidamente, tras perder el balón en campo contrario, se hacía muy fuerte, era muy agresivo cerca del balón, cerca del poseedor del balón, al que ahogaba y muchas veces conseguía recuperar el balón tanto al propio poseedor como en el pase sucio al que forzaban a entregar, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no?, el Ourense de Borja Fernández, tanto con balón, en esa salida de balón, como sin balón, en la presión alta, en su comportamiento a la hora en el momento en el que sufren una pérdida, era un equipo que mostraba mucha ambición, ¿no?, mucho carácter de ir a por las cosas, ¿no?, de no esperar que el rival cometiera un error, ¿no?, que es el comportamiento más adoptado, ¿no?, la actitud más adoptada en estas categorías de segunda federación, que normalmente el Ourense de Borja Fernández en la gran mayoría de momentos de la temporada, incluso en ese inicio muy complicado, ¿no?, con malos resultados, siendo un recién ascendido, realmente mostró mucha ambición, mucho carácter para ir a por las cosas deseadas, y eso le ha llevado a conseguir este ascenso a Primera Federación. Combinando, buscando sobrepasar líneas poco a poco y no se ponen nerviosos a la hora de sacar el balón. Porque además, Vicente, sí que es cierto que cabe destacar un poco que todos los equipos prácticamente a los que se enfrentó el Vetusta en caso, quitando un poco el Marino de Luanco, esa primera parte del Rayo Cantabria, eran equipos que le dejaban el balón al Vetusta, que no se encerraban del todo, pero bueno, sí que dejaban que llevase el mando el Vetusta. No sé, gusto personal tuyo, si crees que para el filial Carballón le complica aún más un equipo que le salga de tú a tú y plagiando un poco el mismo estilo de juego. Y le obliga a hacer cosas distintas, a lo mejor cosas que no están acostumbrados, ¿no? Pero jugando con Adri López, Enzo, de nuevo para Adri López, de primera se la dejaba Espi, que va a buscar ese lanzamiento en largo ante la presión muy buena. Un poco lo que te decía, lo valiente que es el Ourense a la hora de apretar. Lo cierto es que no se ha perdonado la vida, esa es la verdad. Es otro error que en esta ocasión no ha penalizado, por suerte, pero bueno, los errores se pueden cometer. Yo los cometo en mi trabajo, como tú en el tuyo y cada uno en el suyo, Pablo. Pero desde luego que Promesas sabemos que este año se está viendo demasiado penalizado por estas acciones y hay que tener muchísimo cuidado porque otra vez podría haber provocado. De gol a cada equipo la tuvo Santi Franco para el Rayo. Y a puntito, más clara incluso esta que acaba de tener Justino Barbosa para el Ourense. Conduce el Rayo, Axel
El envío directo buscando a Sergi Baldrich. No consigue conectar con el catalán. La pelota de nuevo para el Ourense. La vuelve a jugar Justino. Justino atrás para Samuel. Vuelta a empezar para el cuadro gallego. Emparejado ya con Adri López, ese balón colgado, atentísimo al corte Espi. Y el esférico otra vez que le pertenece a los de Roberto Aguirre. Balón largo de cabeza, Samu Pardo. Valientes el Ourense, bien llevado. Busca un compañero Samu, lo va a encontrar en Sergi Baldrich, puede haber falta, dice que no el colegiado, la pelota para Santi Franco, la pisa el 17, se la queda Sergi Baldrich, va a recuperar la pelota el Ourense y juega en campo propio Noel. Retrasa con Paul Bueso, más a la izquierda, la pelota con Simón Luca, más de Simón con Paul. Presión tímida ahora del Rayo Cantabria, 2 líneas de 4 bien diferenciadas y doble punta. Vemos cómo ataca cuando reciben los centrales, era Sergi Baldrich en este caso. Pelota para el portero, la juega Bruno, levanta la cabeza. De nuevo Bruno con Noel. Juego entre centrales del Ourense que viene encontrado a su compañero rompiendo líneas. El cuadro gallego, con la pelota en banda izquierda que puede ser peligrosa, busca el 1 contra 1, defiende Adri Argos, bien Adri, recupera la... El dorsal número 14, qué buena la entrega para la subida de Prado, que puede buscar el centro, balón atrás. Perfecta la acción en defensa de Marcos López, pero el balón que sigue siendo para los de Borja Fernández. Tocaba ya Simón Luca, que esta puede ser buena, puede buscar el disparo Rufo, arriba. Bueno, realmente gracias a este modelo de juego atrevido, ¿no? Para lo que es habitual en la categoría, en la segunda federación, gracias a este modelo de juego atrevido, al mismo tiempo, Borja Fernández ha logrado que como equipo competir por lo máximo, ¿no? Por competir por conseguir las victorias y en este caso el ascenso, y al mismo tiempo también consiguió mejorar a cada individual, ¿no? Y esto es un aspecto fundamental en un entrenador, ¿no? El conseguir tanto hacer competir al equipo como mejorar a cada individualidad, ¿no? A cada jugador que te entregan a principio de temporada, ¿no? Muchos de esos jugadores ahora en primera federación estoy seguro de que se van a adaptar, que tienen el nivel, cosa que quizás no tenía con Borja Fernández, ¿no? Pero con Borja Fernández les ha hecho descubrir, les ha potenciado, ¿no? De hecho, el propio Borja Fernández en un nivel más alto, ¿no? En este Lugo, que a priori debería en primera federación aspirar a más cosas importantes que el Ourense, pues parece que se va a llevar un importante número de jugadores, ¿no? al Lugo, ¿no? Realmente Borja Fernández ha sido bastante inteligente, ¿no? Al saber cómo potenciar, ¿no? Ese talento del jugador, ese talento de cada jugador que vio desde el primer día, lo ha sabido potenciar a través de introducirlo en este modelo de juego, ¿no? Que estamos diciendo tan atrevido, ¿no? Tan ambicioso, a través de esa introducción en este modelo de juego que era adecuado y que aumentaba las posibilidades de crecimiento del jugador, ¿no? Es más fácil que el jugador en estas categorías crezca a nivel individual enfrentándose a retos exigentes, y al contrario es más difícil hacer crecer al futbolista en estas categorías acomodándose en lo rutinario, en lo habitual, en no atreverse a enfrentarse más allá de los retos que te imponga el rival, a los propios retos que te impongas tú mismo ya desde el modelo de juego, ¿no? Entonces, Borja Fernández ahora, tras estas 2 campañas exitosas en el Unión Deportiva Ourense, ¿no? Con 2 ascensos consecutivos, pues ahora llega a un desafío más complicado, más exigente, donde se va a poner a prueba. Llega al Club Deportivo Lugo, un equipo llamado a pelear, ¿no? Por lo menos entrar en el periodo de ascenso, y
creo que va a ser un proyecto en teoría algo continuista, ¿no? Con lo que era la anterior etapa de Yago Iglesias, ¿no? Yago Iglesias con el Lugo era un equipo que también basaba su propuesta a través de ser muy protagonista con el balón, ¿no? De dominar los partidos a través de la posesión, pero quizás el equipo fue excesivamente, ¿no? El de Yago Iglesias, el Lugo de Yago Iglesias fue excesivamente ordenado, ¿no? El orden te lleva a empatar, ¿no? Pero para ganar necesitas algo de locura, ¿no? Sobre todo en campo contrario, ¿no? Y eso yo creo que le faltó a un Lugo que quizás en muchas tramos de la temporada, de la pasada temporada, fue demasiado plano, ¿no? En esa posesión que llevaba, ¿no? Entonces me imagino que la idea del Lugo con Borja Fernández es que además de mantener ese protagonismo con el balón en la categoría, que te añada ese toque más vertical, tanto ya en los primeros pases, ¿no? En la salida de balón, como en campo contrario. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal le va a Borja Fernández, ¿no? Tras ir creciendo desde la cantera del Valladolid a nivel de entrenador, en la cantera del Valladolid, en el Ourense, ha ido superando etapas de manera satisfactoria y ahora llega un importante desafío, ¿no? en su carrera como entrenador que debemos seguir con